Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo maravilloso. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tengo algo realmente jugoso para compartir con ustedes. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de Halil Ibrahim y Esla, dos figuras que han capturado la atención superíndice 3N de muchos, pero desde una perspectiva que estoy segura, nunca antes habían visto. Durante mucho tiempo hemos visto titulares, rumores, especulaciones. Pero hoy, vamos a ir mu allá. Vamos a desenterrar algunas confesiones nunca antes vistas, detalles que han permanecido ocultos a la opinión superíndice 3N pública y que revelan una faceta mucho mu humana y autocopyrightica de Halil Ibrahim y Esla. Asu que rense para sorpresas, revelaciones y sobre todo, una comprensión superíndice 3N mu profunda de que copyright ne son realmente estas dos personas. Antes de que empecemos quiero recordarles que si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Tengo mucho contenido interesante planeado y no querru perdu copyright selo. Además, si este vídeo les gusta, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos para que también copyright N puedan disfrutar de esta información superíndice 3N exclusiva. Ahora vamos directo al grano. Halil Ibrahim y Esla, dos nombres que resuenan con fuerza en sus respectivos campos. Uno conocido por su talento y carisma, y la otra por su inteligencia y pasión superíndice 3N. Pero detrás de esa fachada pública hay historias complejas, decisiones difíciles y momentos de vulnerabilidad que rara vez se comparten. Empecemos con Halil Ibrahim. Siempre lo hemos visto como una figura fuerte y segura de su misma, un faro de confianza que ilumina escenarios y cautiva audiencias. Pero lo que muchos no saben es que ha luchado contra una profunda inseguridad durante gran parte de su vida, una batalla silenciosa librada en la intimidad de su mente. En una entrevista exclusiva que logró copyright obtener, una conversación que requirió meses de negociación y promesas de confidencialidad, Halil Ibrahim confesó superíndice 3 que durante sus primeros aún más menos sintió superíndice 3 una gran presión superíndice 3N para cumplir con las expectativas de su familia y de la sociedad. Sentúa que tenía que ser perfecto en todo lo que aqua, lo que le generaba mucha ansiedad y copyright un peso constante sobre sus hombros que amenazaba con aplastarlo. Siempre siento que tenía que demostrar mi valúa, dijo Halil Ibrahim en la entrevista, su voz ligeramente temblorosa al recordar aquellos días oscuros. Era como si tuviera que escalar una montaña más menos a sin fin, siempre esforzándome por llegar a la cima, pero nunca sintió copyright dándome realmente satisfecho con lo que había logrado. Esta presión superíndice 3N constante alimentada por las altas expectativas de su padre, un hombre de negocios exitoso, y la necesidad de complacer a su madre, una mujer dedicada a su familia, lo llevó superíndice 3 a sufrir ataques de pánico y a cuestionar su propio valor. Se preguntaba si realmente era lo suficientemente bueno, si merecía el reconocimiento y el afecto que recibía, si su talento era real o simplemente una ilusión. Pero lo sorprendente de esta confesión superíndice 3N superíndice 3 mo Halil Ibrahim logró superíndice 3 superar estas inseguridades, superíndice 3 mo transformó superíndice 3 su debilidad en fortaleza. Encontró superíndice 3 consuelo en la meditación superíndice 3N, una práctica que le permitió superíndice 3 conectar con su interior y encontrar la paz en medio del caos, y en la terapia, un espacio seguro donde pudo explorar sus miedos y aprender a gestionarlos. Aprendió superíndice 3 a aceptar sus imperfecciones, a reconocer que los errores son parte del proceso de aprendizaje y que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino de valentía. Me di cuenta de que no tenía que ser perfecto para ser valioso, explicó superíndice 3. Aprendo a amarme a mí mismo tal como soy, con mis defectos y mis virtudes. Descubrió superíndice 3 que la verdadera belleza reside en la autenticidad, en mostrarse tal como uno es, sin máscaras ni pretensiones. Esta transformación superíndice 3N personal le permitió superíndice 3 a Halil Ibrahim conectar con su audiencia de una manera mucho autocopyrightica, establecer un vínculo genuino basado en la honestidad y la empatía. Ya no sentía la necesidad de proyectar una imagen falsa de sí mismo, sino que podía mostrarse tal como era, con sus vulnerabilidades y sus fortalezas, con sus miedos y sus esperanzas. Y esta autenticidad, esta capacidad de mostrarse humano y cercano, es lo que lo ha convertido en una figura tan querida y respetada por muchos, un modelo a seguir para aquellos que luchan contra sus propias inseguridades. Ahora pasemos a Esla.
Siempre la hemos visto como una mujer independiente y exitosa, una fuerza de la naturaleza que irradia confianza y determinación superíndice 3N. Pero detrás de esa imagen de fortaleza, hay una historia de superación superíndice 3N y resiliencia, una serie de batallas ganadas contra viento y marea. En una conversación superíndice 3N privada que tuve con una amiga cercana de Esla, una confidente que ha estado a su lado en los momentos difíciles, me contó superíndice 3 que ella enfrentó superíndice 3 muchos obstáculos en su camino hacia el con diéresis copyright cito barreras que parecían imposibles de superar. Esla tuvo que luchar contra el sexismo y la discriminación superíndice 3N en un campo dominado por hombres, me dijo su amiga, su voz llena de indignación al recordar las injusticias que Esla tuvo que soportar. Muchas veces fue subestimada y desvalorizada, relegada a un segundo plano y silenciada en reuniones importantes. Pero nunca se rindió superíndice 3. Siempre creyó superíndice 3 en su misma y en su capacidad para lograr sus sueños más menos os. A pesar de las dudas y los comentarios negativos, Esla se mantuvo firme en su convicción superíndice 3N, impulsada por su pasión superíndice 3N por su trabajo y su deseo de demostrar su valía. Esta determinación superíndice 3N inquebrantable fue lo que le permitió superíndice 3 a Esla superar todos los obstáculos y convertirse en una líder en su campo, una voz respetada y escuchada en un mundo que a menudo intenta silenciar a las mujeres. Pero lo que muchos no saben es que este camino no estuvo exento de sacrificios, decisiones difíciles que la obligaron a renunciar a muchas cosas personales para poder dedicarse por completo a su carrera. Esla siempre priorizó superíndice 3 su trabajo, me explicó superíndice 3 su amiga, su voz ligeramente triste al recordar los momentos en que Esla se perdió a eventos importantes o sacrificaba tiempo con sus seres queridos. Sacrificó superíndice 3 tiempo con su familia y amigos, y muchas veces se sintió superíndice 3 culpable por no poder estar presente en momentos importantes. Pero sabía que tenía que hacer estos sacrificios para poder alcanzar sus metas. A menudo se sentía dividida entre su carrera y su vida personal, luchando por encontrar un equilibrio que parecía inalcanzable. A pesar de estos sacrificios, Esla nunca se arrepintió superíndice 3 de sus decisiones, nunca dudó de su camino. Sabía que estaba haciendo lo que amaba y que estaba marcando la diferencia en el mundo, utilizando su talento y su pasión superíndice 3N para crear un impacto positivo en la sociedad. Y esta pasión superíndice 3N y determinación superíndice 3N, esta capacidad de perseverar a pesar de las dificultades, es lo que la ha convertido en una inspiración superíndice 3N para muchas mujeres, un ejemplo de que es posible alcanzar el con diéresis copyright cito sin renunciar a la propia identidad. Pero la historia de Esla También copyright N tiene un lado oscuro, una faceta menos conocida pero igualmente importante. En los últimos aún más menos os, ha sido objeto de críticas y ataques en las redes sociales, víctima de la cultura de la cancelación y la desinformación. Muchos la han acusado de ser arrogante y pretenciosa, de aprovecharse de su posición superíndice 3N y de no ser autocopyrightica. Han cuestionado su con diéresis copyright cito, minimizado sus logros y difundido rumores maliciosos sobre su vida personal. Estos ataques han afectado profundamente a Esla, quien siempre se ha preocupado por su imagen pública y por el impacto que sus acciones tienen en los DMUS. Esla se sintió superíndice 3 devastada por las críticas, me contó superíndice 3 su amiga, su voz llena de preocupación al recordar el sufrimiento de Esla. Le dolió que la gente la juzgara sin conocerla realmente, que la condenaran basándose en rumores y especulaciones. Se sentía incomprendida y sola, atrapada en una espiral de negatividad que amenazaba con consumirla. Se preguntaba si alguna vez podrá escapar de esta tormenta de críticas, si alguna vez podrá recuperar su paz y su tranquilidad. Pero a pesar de este dolor, Esla se negó superíndice 3 a dejarse vencer, se negó superíndice 3 a permitir que el odio y la negatividad la definieran. Decidió superíndice 3 utilizar su plataforma para hablar sobre la importancia de la salud mental, para concientizar sobre los efectos devastadores del acoso en línea y para defender a otras mujeres que también copyright N han sido víctimas de acoso en las redes sociales. Esla quiere que la gente sepa que no es tú N solas, me dijo su amiga, su voz llena de admiración por la valentía de Esla. Quiere que sepan que tienen derecho a defenderse y a luchar por sus derechos, que no deben permitir que nadie les arrebate su voz y su dignidad. Esta valentía y determinación superíndice 3N, esta capacidad de transformar el dolor en acción superíndice 3N, es lo que la ha convertido en una verdadera heroína, un símbolo de esperanza y resiliencia para muchas personas. Esla ha demostrado que no importa cuántas veces te caigas,
lo importante es levantarse y seguir luchando por lo que crees, que la verdadera fuerza reside en la capacidad de superar las adversidades y de mantenerse fiel a uno mismo. Como pueden ver, tanto Halil Ibrahim como Esla son personas complejas y multifacu copyright-ticas, seres humanos con virtudes y defectos, con alegrías y tristezas. Detrás de su imagen pública, hay historias de lucha, superación, superíndice 3N y resiliencia, experiencias que los han moldeado y los han convertido en las personas que son hoy. Estas confesiones nunca antes vistas, estas revelaciones íntimas, nos permiten verlos desde una perspectiva mucho más humana y autocopyrightica, comprender sus motivaciones y apreciar su valentía. Halil Ibrahim nos enseñó más menos a que no tenemos que ser perfectos para ser valiosos, que la verdadera belleza reside en la autenticidad y en la capacidad de amarnos a nosotros mismos tal como somos. Esla nos demuestra que podemos superar cualquier obstáculo si creemos en nosotros mismos, que la determinación superíndice 3N y la perseverancia son las claves de con diéresis copyright cito. Sus historias son una inspiración superíndice 3N para todos nosotros y nos recuerdan la importancia de ser autocopyrighticos, de luchar por nuestros sueños más menos y de defender nuestros derechos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Halil Ibrahim y Esla, que hayan descubierto una faceta diferente de estas dos figuras públicas. He intentado dar una visión superíndice 3 en el OMU, completa y objetiva posible, mostrando tanto sus luces como sus sombras, reconociendo sus logros y abordando sus desafíos. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo, por su apoyo y su interu copyright S. Espero que les haya gustado y que lo hayan encontrado interesante. Recuerden que su apoyo significa mucho para mí, que sus comentarios y sus suscripciones son lo que me impulsan a seguir creando contenido y compartiendo historias. Ahora, me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué copyright les sorprendió superíndice 3MU, de las confesiones de Halil Ibrahim y Esla? ¿Creen que estas revelaciones cambian su percepción superíndice 3N sobre ellos? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright opinan. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas, interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos, para que también Copyright N puedan disfrutar de esta información superíndice 3N exclusiva y conocer la verdadera historia de Halil Ibrahim y Esla. También Copyright N si son nuevos por AQU, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos, porque tengo mucho contenido interesante planeado y no quiero perder copyright selo. Gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo.